A ver, primero, gracias por la invitación a esta jornada científica de este año. Y bueno, me comentaron que el tema que querían que trate es manejo de gestantes con COVID-19. Bueno, ya me presentaron, soy Adelita Ijar Cifuentes. Y bueno, respecto a esto, quiero que primero nos orientemos un poco en lo que está pasando actualmente con el COVID-19. Bueno, este virus ya lo tenemos más de un año con nosotros. En realidad este año vamos por el segundo. A finales de noviembre del 2019 es que apareció Wuhan, China, ¿cierto? En la provincia de Hubei. Y desde ese momento hasta ahora se ha dado un montón de información, se ha hecho un montón de investigación también. El tiempo es cortísimo para sacar, eh, digamos, situaciones o sea, para sacar conclusiones que sean fehacientes, pero en el camino tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos. Esto es de hoy día, la sala situacional, digámoslo así, a nivel mundial del COVID. Es muy simpático porque yo hice una charla parecida el año pasado, empezando la pandemia, y cuando uno pone o hace el comparativo de los dos cuadros, es escalofriante realmente. La cantidad actual de muertes por el coronavirus supera los 2,5 millones, como se ve. ¿El puntero sí se logra ver? ¿Sí se ve el No puntero? tanto, A ver, ya, ahora sí se ve. más o menos. Sí, sí se ve. Ya, bueno, entonces como vemos aquí, Sí, la cantidad de muertes actualmente son más de 2,5 millones. Como vemos aquí, obviamente Estados Unidos está en el ranking porque bueno, las medidas jamás las utilizó, ¿no? Por ahí le sigue de cerca Brasil, pero bueno, Estados Unidos definitivamente por ser uno de los países con mayor población y donde no se aplicaron ninguna de las medidas importantes del inicio. En Latinoamérica sigue Brasil, por lo mismo, los presidentes son este, gemelos separados al nacer, entonces sus actitudes fueron las mismas y ahí están los resultados. Del nivel, doctora, sí, dime. disculpe, se le escucha entrecortado. Oh, a ver, ¿se escucha mejor ahora? ¿Se Sí, escucha mejor? ahora Ya. mejor. Bueno, a diferencia también del año pasado, felizmente no estamos en este top 10, que el año pasado sí estuvimos en algún momento, pero tampoco es que estemos felices con eso, porque nuestros resultados de infectados y muertes no son despreciables. Entonces, tenemos nuestra sala situacional. Esto es Perú ahora. Este es el Perú y tenemos la cantidad de fallecidos al momento que son 45.683 para hoy día. Bueno, como dice acá, actualizado el 24 de febrero, y ya estamos ya 26, 25 de febrero. O sea, hasta ayer, estos eran los datos que teníamos. 45.683 fallecidos, una tasa de letalidad de 3,51%, que está entre el promedio de los países con mayor tasa de letalidad realmente, y a la cabeza Lima Metropolitana. Después, cuando evaluamos la cantidad de solamente casos positivos por departamento, nuevamente Lima, por ser de repente la más poblada, pero seguida muy de cerca por Arequipa en cuanto a cantidad de población positiva, 16% en Lima, 13% Arequipa. Ustedes están en el norte, ¿cierto? Si mal no recuerdo, están en Ancash, ¿sí? ¿Correcto? Sí, sí, Ya, ok. doctora. Entonces, Ancash tiene más porcentaje de positivos que Lima, es un 18,72%.
Luego, en cuanto a las evoluciones, la evolución estacionaria es la gran mayoría, felizmente. Bueno, de este grupo algunos irán a evolución favorable y otro grupo irá a evolución desfavorable. Eh, Cantidad de hospitalizados. El salud es el que tiene casi saturado todas sus camas. Luego estamos los de MINSA. Y en cuanto a ventilación mecánica, el 14% de todos los hospitalizados están en ventilación mecánica. De este cuadro, por ejemplo, podemos obtener que en general las camas que tienen ventilador están prácticamente al tope. Bueno, por ahí que de todas maneras se informa a la población que podría haber alguna chance de ventilador desocupado para no generar más temor al que existe de repente, pero la realidad es que como está prácticamente aquí, más del 95% de las camas con ventilador están ocupadas al momento. Finalmente, la sala situacional nuestra, esta es la última tabla, en donde evalúa la cantidad de fallecidos. Bueno, ya dijimos que pasamos de 45.000 fallecidos al momento. Y obviamente los perjudicados, que estos se han mantenido a nivel mundial, han sido los adultos mayores, 31.000 son adultos mayores, adultos 13.000 y bueno, el resto. Esta segunda ola se ha caracterizado, a diferencia de la primera, por coger a población más joven. De pronto porque los mayores ya habían fallecido en la primera ola, pero igual ha cogido población más joven, incluso niños, más que la primera ola, y no deja de afectar a los adultos también. Desafortunadamente, bueno, en realidad somos hombres y mujeres y desafortunadamente algunos tenían que afectarse más y los hombres han demostrado que son, digamos que un factor de riesgo el sexo masculino para esta infección, porque es la cantidad de fallecidos, si observan aquí, los fallecidos por sexo, miren que son casi el 70%, o sea, se infectan 7 o fallecen 7 hombres por cada 3 mujeres. Así es que en cuanto a los estudios, incluso al momento, cuando evalúa uno los RR respecto al sexo, el ser mujer es un factor protector. Y desafortunadamente el sexo masculino pues es el que más se afecta. Bueno, esa es la realidad del COVID al momento. Eso es lo que tenemos ahorita respecto a al COVID-19. Orientémonos ya a este grupo poblacional que nos importa en la charla, que son las gestantes. ¿Qué tenemos para las gestantes? En un inicio se estaban realizando las consultas presenciales de forma parcial en algunos sectores para no descuidar tanto a la población. Pero llegó el momento en que ya no fue suficiente la cantidad de infectados, al menos en esta ola que está terrible, ha desbordado no solamente la capacidad logística de las instituciones de salud, sino también a los mismos profesionales de la salud. Hay muchos profesionales que se han infectado, técnicas, enfermeras, obstetras, ginecólogas. Entonces, desafortunadamente, lo que se tiene ahora es que las consultas presenciales están cerradas. Lo que se está haciendo mucho más es el Zoom o las consultas virtuales, pero las presenciales, de pronto si se abre alguna consulta que es exclusivo para unas 4 o 5 pacientes por día para un hospital, como de pronto el mío en el que trabajo en el Hospital San Bartolomé, donde atendemos 8.000 partos al año, que ahora atendamos 4 o 5 gestantes presenciales en un día, es realmente insignificante, no llega ni al 1% de la cantidad de pacientes que tenemos para poder abordarlas. Pero es lo que toca, es lo que hay. Dentro de ello, esto probablemente lo repita muchas veces en la charla, y no es porque simplemente me olvide y lo digo nuevamente, sino porque creo que a pesar de los conocimientos que podemos tener al estar presentes en esta charla, las medidas preventivas es lo único real que tenemos al momento. Les digo nuevamente, los estudios están allí y van a seguir saliendo, pero igual el tiempo es insuficiente como para sacar conclusiones definitivas. Entonces, tenemos que tener todavía las medidas estas de bioseguridad, el uso de la mascarilla que ha demostrado dentro de todas las medidas ser la top en cuanto a lograr resultados en disminución del contagio.
Entonces, utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol gel, en todo caso, el lavado de manos, la población en general y sobre todo las gestantes. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a las gestantes? Primero, es que, como vemos en la parte izquierda de esta diapositiva, tenemos que reforzar el hecho del lavado de manos constantemente con agua y jabón. Por allí que salió en algún momento el tiempo de 20 segundos, ¿no? Al menos 20 segundos. Al momento de toser o estornudar, pues utilizar un pañuelo y tirarlo, o un papel descartable y tirarlo. En la medida de lo posible también desinfectar en la casa, por ejemplo, utilizar paños con desinfectante para la mesa, para las sillas, al momento de comer, al momento de llegar a casa, limpiar el piso y todo, porque de esa forma también estamos disminuyendo la carga viral. Evitar los contactos con personas que están enfermas definitivamente. Tratar de no tocarse la nariz, los ojos o la boca, porque se supone que el virus se ha diseminado tanto que la forma de transmisión se habla de que incluso también es a nivel de mucosas, de la mucosa oral, de la mucosa ocular, la mucosa nasal. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible tocarse la cara o el rostro si estamos en la calle con las manos sucias que ya podríamos tener en nuestras manos el virus. Y que la paciente entienda que los signos de alarma que habitualmente tenían van a mantenerse, simplemente que vamos a agregar situaciones que antes la pasábamos desapercibidas, como de pronto la tos o una ligera dificultad respiratoria, que era, sí, claro, porque la barriguita está creciendo, te va a dificultar, te va a impedir que puedas respirar, pero mantén la calma. Bueno, ahora no. Ahora, el hecho de que la paciente tenga dificultad respiratoria nos enciende las alarmas para pensar que se puede estar presentando este problema, esta infección por COVID. Recuerden que la gestante va a tener una serie de cambios a nivel anatómico y fisiológico, como de pronto la elevación del diafragma en la medida que crece el útero, como también el engrosamiento de la pared bronquial, ¿correcto? La disminución a veces de la velocidad ciliar a nivel del epitelio respiratorio, eh, entre más cosas que les iré mencionando a lo largo de la charla, pero ya el sistema inmunológico de la gestante va a tener una respuesta distinta a la que puede tener una persona no gestante. Entonces, situaciones que mayor consumo de oxígeno, párense cerca de una gestante, en verdad, o de pronto no tan cerca, ¿eh? La gestante, tú estás parada aquí y a 2 metros te llega la respiración de la gestante si no utilizar una mascarilla, porque tiene un volumen respiratorio mayor en comparación a alguien que no está embarazada. Entonces, todas esas modificaciones anatómicas y fisiológicas van a contribuir a que la gestante sea una población de riesgo. Entonces, la fiebre siempre fue una situación de alarma para ir a emergencia, pero en este momento se ha agregado la tos y la dificultad respiratoria o la disnea. Si se presentase también esas dos cosas, entonces habría que ir a emergencia, de todas maneras. Y obviamente la posibilidad de vuelos está bloqueada, ¿no? Eso, como vemos en este último recuadro, viajes ahorita, la verdad es que no. Gestantes, mucho menos. Durante esta pandemia, las gestantes han tenido que comprender que no podemos continuar con los controles que siempre hacíamos, que eran los presenciales. Peor aún, si estamos hablando de una gestante que ya salió positiva para COVID, entonces menos va a tener que ir a citas presenciales. Primero por ella, porque la carga viral es importante. Y recuerden que los controles, ¿dónde los hace la gestante? Los hace en centros de salud o en lugares en donde de todas maneras va a haber concentración de gente que podría estar infectada, ya sea un hospital, ya sea una clínica. eh, entonces, el mismo personal de salud, por supuesto. En un ambiente está la ginecóloga, la obstetra, la técnica, la señora limpieza. Entonces, hay concentración de gente a la que se podría exponer la gestante y tampoco serviría. Además, si estamos hablando de una gestante que está con infección por COVID, es una gestante que tengo que, en la medida de lo posible, hacer que mantenga el reposo, que se tranquila, que continúe su control. No es que no lo va a continuar, solo que la nueva forma de control ahora es por teleconsulta, por telemedicina. Eso es lo nuevo, que no es lo mejor, ciertamente, que siempre nos enseñaron o aprendimos a que la consulta correcta de una paciente en general, y una gestante pues también,
que es mirando, tocando, oliendo, palpando. Bueno, ya no se puede hacer así. El ser humano, si es que aún permanecemos en este mundo, es porque ha demostrado que tiene capacidad de adaptación a las variaciones del medio. Bueno, ahora con esta pandemia definitivamente tenemos que demostrar más que nunca nuestra capacidad de adaptación, que está resultando muy difícil y ciertamente estamos viviendo los años más difíciles para adaptarnos a la situación actual. Eh, no obstante, los servicios de control prenatal se tienen que hacer durante el embarazo por teleconsulta y se podrían hacer en la medida de lo posible, salvo pues en el momento ya del parto que obviamente cambia, ¿no? Luego del embarazo, los controles corporales en una paciente con COVID también se tienen que hacer posparto. Ojo que esto no cambia mucho en una paciente con COVID y en una gestante en general, porque estamos en una pandemia y una gestante potencialmente puede infectarse, entonces también tengo que evitar que se exponga si no tiene la infección. El posparto, que son los dos controles post vaginal o post cesárea, tienen que ser por teleconsulta. Ahora en la cesárea, por ejemplo, las pacientes utilizamos hilo reabsorbible, Cadbutovicril, para que ya no tengan que volver al retiro de puntos, o monocril también. En casa, una paciente es que ya empieza a tener si tiene la prueba positiva, tiene que aprender a hacerse en casa la toma del peso, el pulso oxímetro para la toma de la presión y la saturación. Una paciente que no tiene la infección, pero simplemente va a hacer sus controles prenatales, debe entender que también tiene que tener las mismas tomas. Por eso es que les digo, hace un rato les dije y les vuelvo a decir, este cuadro no varía mucho en relación a una gestante con COVID y una gestante sin COVID, porque en ambas voy a evitar o procurar que no se expongan a la consulta presencial porque es un factor de riesgo sin dudas. Lo que tienen que comprender las gestantes y nosotros hacerles comprender a ellas es que lo simpático de la teleconsulta es que ahora las empodera a ellas en su control prenatal. O sea, no es que te va a decir, doctora, se olvidó de darme la orden para... No, no, no. Se supone que yo te expliqué y tú apuntaste en el cuaderno con un lapicero el día de la consulta y debías recordarlo, tú lo has apuntado. O sea, no es tan malo. El paternalismo médico o la forma de consulta tan vertical que, a la que siempre hemos estado acostumbrados, ahora con la telemedicina pues ha cambiado. Es una relación más horizontal con el paciente en la que tienes que hacerle entender que los resultados, sean buenos o malos, van a ser por las dos, no solamente por la doctora, sino también por la paciente, si es que no tomó los apuntes respectivos. Enseñarle que tiene que tener un cuaderno, un lápiz, la toma del peso, presión, frecuencia cardíaca, usar el pulsoxímetro, tener esos esfingomanómetros automáticos para que se tome la presión y en pacientes pues, que requieran el control de la glucosa, diabéticas, tener también su glucómetro para la toma de sus glucosas. Bueno, la consejería de lactancia, la visita postparto, la interconsulta psicología, nutrición y todo ello se puede realizar por teleconsulta. En esa parte no hay un pierde, se puede continuar por teleconsulta. Sí, no va a ser, por más que digan, el presencial es muchísimo mejor, sin dudas, pero de todas maneras, para la situación actual en la que nos encontramos, tenemos que acostumbrarnos a esto. Si es que ameritara la paciente una interconsulta con genética, con medicina materno-fetal, que ya es la obstetricia más avanzada o especializada o profunda, dependiendo de una comorbilidad o complicación materna o fetal, pues también se puede gestionar por teleconsulta. Eh, Uno de los puntos que ha tocado bastante, que han tocado bastante las guías de manejo de gestación ha sido la parte del parto en sí, el contacto precoz, qué hacer, qué no hacer. Les digo que ahorita nuevamente no hay información para para creerle 100%. Hay información con la que estamos trabajando en el camino, pero no necesariamente con la que nos vamos a quedar al final de esta batalla. La paciente gestante la paciente gestante digamos que en el contexto de esta pandemia tiene muchas dudas y muchas preguntas. Estas preguntas las saqué de las pacientes porque son demasiado frecuentes cuando van a la consulta o cuando hacen la teleconsulta, que es, estoy embarazada y soy personal de salud, ¿puedo seguir trabajando?
en parte era un poquito controversial que las instituciones de salud hayan dicho, estás embarazada independientemente de las semanas que tengas a casa. Eh, Porque la pandemia y la cuarentena y el aislamiento ha estimulado la expresión de problemas de salud mental en toda la población, en la gestante con mayor razón. Estamos hablando de personas que tienen 1000 veces más progestágenos que una no gestante, 100 veces más estrógenos que una no gestante, y esa mezcla hormonal te predispone a la labilidad emocional, al estrés, a la ansiedad. Y encima el trabajo un poquito que te liberaba y ahora que estás con el COVID, pues tienes que ir a casa, difícil, muy difícil. Si es que simplemente es gestante y no tiene la infección, habría que discutir qué tanto puede todavía continuar trabajando. Si es que es gestante y tiene COVID, definitivamente tiene que ir a casa. ¿Son más susceptibles las gestantes de contraer infecciones por COVID-19? Al momento no. Y les digo bien claro esto, al momento no. Al momento 25 de febrero a las 4 de la tarde, al momento no. Pero yo no sé si esa información cambie. Lo que sucede es que, si bien es cierto que la gestante tiene el mismo chance de contagiarse que yo o cualquiera de ustedes, el problema es que por las modificaciones fisiológicas y anatómicas que les he mencionado, sí tiene mucho más riesgo de infectarse con un COVID y hacer una sintomatología severa y acabar en ventilador, inclusive más tasa de mortalidad. Eso sí es cierto. ¿Cuándo debo ir a la clínica, hospital y sospecho de COVID? Pues ya les dije, si es que hay fiebre, si es que hay tos, dificultad para respirar, la paciente tiene que ir a la clínica o al hospital. Estuve en un mercado lleno de gente, debo hacerme la prueba para COVID. Mira, a estas alturas, en realidad, no necesito la prueba para pensar que una paciente pueda tener COVID. O sea, lo hacemos por protocolo porque de pronto llega a la institución y hay que manejarla y hay que hacerle la prueba para asegurarme si tiene o no la enfermedad. Pero como en algún momento lo he dicho, si llega una gestante, su esposo ha tenido COVID la semana pasada y ella llega ahora porque ella está con fiebre, está con dolor de garganta, tose mucho y a veces se dificulta la respiración, o sea, tiene 39 de fiebre y toda esa historia, por más que la prueba me salga negativa, para mí es COVID. Y esa es la diferencia de un personal de salud no médico que un médico, que es que nosotros tenemos digamos que tenemos la cantidad de conocimientos suficientes como para enmarcar a la paciente en un diagnóstico sin tener un examen auxiliar, porque es un examen auxiliar y por eso se le llama así, para esperar a que me salga un resultado. Entonces, esa es la diferencia entre un médico y eso es lo que tenemos que entender. Más de una vez, y desafortunadamente con los mismos colegas médicos, ha pasado que de pronto la paciente evidentemente era COVID y el colega era, no, pero la prueba le sale negativa, no, no es COVID. Pero es que no funciona así. Si somos médicos, tenemos que entender que la medicina no entra en una guía, no es parametrada, es demasiado abierta. Y por eso es que tenemos tanto bagaje de conocimientos para aplicar en cada paciente determinada, que cada paciente es distinta, no son iguales. Por lo tanto, estuviste en un mercado lleno de gente, voy a hacerme la prueba, pero es que suficiente con que estemos ahorita viviendo en Lima, que es la del departamento con mayor tasa de infección o de población positiva, o sea, de 10, una persona está infectada. Entonces, para que no necesites gastar tu dinero en hacerte la prueba, salvo sea estrictamente necesario. Puedo contagiarle el COVID a mi feto. Hasta el año pasado se supone que no había transmisión congénita del COVID, pero a la fecha ya son varios reportes en los que sí podría haber transmisión congénita del virus. No es frecuente, es menos del 1%, es bajísimo, es menos del 0,5%. Es más posible que tu feto, que tu bebito se afecte al nacer si es que tú tienes COVID y no, tú no te cuidas como para no contagiarlo y que le transmitas cuando ya nació, eso sí. Eh, a ver, hay que entender también otra cosa. A raíz de esta pandemia ha habido muchísimas situaciones que se han dejado de lado y que no podemos olvidar. Yo he tenido una paciente que llegó a ser COVID positiva y fue muy triste, ¿eh? Porque yo después hablé con ella en una teleconsulta privada, luego que ella se había atendido, este, a ver, para que no saquen conclusiones erróneas. Yo trabajo en como 6 lugares, así es que a ver, adivinar dónde pasó esto. La cosa es que la paciente se había atendido en uno de los lugares donde trabajo, entonces ella dio COVID positivo. El problema es que
ese, que en mi turno yo le había considerado COVID positivo, pero después cuando hubo cambio de turnos, dijeron, no, pero la prueba es negativa, entonces no es, era la prueba rápida. Pero cuando ya se hizo el hisopado, había que esperar un par de días en hospitalización común y silvestre porque seguían diciendo que la prueba inmunológica es negativa y si es que esperamos. Ok, para mí seguía siendo positiva. El resultado salió creo que a las 24 horas y salió positiva. Pero cuando salió positiva, pues el personal es como que la paciente es positiva y todo el piso se enteró, la paciente es positiva, ¿cuál paciente es positiva? Y hasta la señora de limpieza, creo, ay, que señora, vienes acá y nos infectas y nos pones en riesgo, si tú sabías que tenías COVID, ¿por qué no dices? O sea, la paciente me contó y tal cual, doctora, si yo hubiese sabido, yo no hubiese expuesto a nadie, pero en verdad me trataron como una persona con una peste, como si tuviese algo terrible, pero que yo lo estaba propiciando y yo no lo estaba propiciando porque me enfermé sin querer. ¿Quién va a querer tener la infección? Eh, esta pandemia ha sacado lo peor de cada ser humano y lo mejor también. Creo que en esta pandemia estamos conociendo realmente cómo son las personas a nuestro alrededor y también cómo somos nosotros realmente. Entonces debemos de recordar que la paciente se le debe tratar con respeto y con dignidad. Tenemos miedo de infectarnos y de morir probablemente todo el tiempo y cada día que llegamos a una institución de salud. Realmente sí. Tantas personas se infectan y fallecen. Somos el país de Latinoamérica con uno de la mayor cantidad de muertes de personal de salud de los médicos. Entonces, me sale aquí internet inestable. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, tenemos tasas de infección y de muerte muy altas que hacen que tengamos miedo. No digo que no tengamos miedo, pero a pesar de ello, si sentimos que nuestro miedo supera la capacidad de atender a una paciente, pidamos permiso y retirémonos, porque no es ético continuar en un lugar en donde tengo demasiado miedo y no hago mi función como se supone que debo de hacerla correctamente. Entonces evalúe cada uno su accionar y a ver en qué nivel nos encontramos. Eh, la comunicación tiene que ser clara, siempre con la paciente, decirle los riesgos, decirle qué es lo que pasa, para que ella aclare las dudas que de por sí existen, para que no sean tantas las dudas y se sienta un poquito más en confianza. Eso de la compañía actualmente está descartada porque solamente ingresa la paciente, ya sea en institución pública o privada, salvo para el parto. Para el parto en el hospital definitivamente no entra nadie, pero en la clínica si tiene la pareja la prueba de PCR negativa, entra. Y bueno, y verla en la medida de lo posible aliviar a la paciente. Recuerden que en medicina tenemos tantas enfermedades y muy pocas veces curamos, la verdad, pero tenemos la obligación de siempre aliviar. Para eso somos médicas y médicos, para aliviar a las pacientes. En el caso del parto mismo, cuando no estábamos en la pandemia, era señora, puedes levantarte, puedes caminar, inclusive caminaban por un pasadizo amplio. Actualmente sí está un poco limitada, pero en la medida de lo posible ayudarlas con esas pelotas de psicoprofilaxis que hay, ojo, esas pelotas de psicoprofilaxis, o en el ambiente pequeño en el que está, pues al menos que se ponga de pie, que dé unos pasos, porque estar echada en decúbito dorsal todo el tiempo es realmente cansado. Entonces, con la teleconsulta que actualmente se realiza para los controles prenatales y los controles postparto, eh, hemos encontrado una gran ayuda para atender a cierto tipo de población. Y lo digo ahora justo porque ayer tuve por primera vez mi primera teleconsulta en el hospital. Mi primera teleconsulta en el hospital desde la pandemia, porque se supone que yo estaba en las guardias, en las guardias, en las guardias, y no he parado ni un día desde que comenzó la pandemia, he seguido trabajando, no he parado ni un solo día, no hemos tenido ni vacaciones. Y bueno, nos ponían en las guardias, en los turnos, en la emergencia, en operaciones, en todas partes, menos me tocó consulta. Bueno, ayer por primera vez me tocó teleconsulta en el hospital. Y la verdad es que salí tan angustiada y triste porque, o sea, genial, ¿no? Tenemos ayer la obstetra que nos ayuda un montón, pero las pacientes tú veías a través de su cámara de celular que tenían a veces techo de calamina, otras que tenían a un bebito que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y me decía, un ratito, doctora, un ratito. Iba, lo cargaba, venía. Y otra vez lloraba y otra, un ratito, doctora. Y teníamos 12 pacientes para 3 horas. 12 pacientes para 3 horas, porque es de 8 a 11, de 11 a 2.
O sea, saquen la cuenta cuántos minutos, es 15 minutos por paciente, ¿cierto? Si no estoy calculando mal como Acuña y después me hacen el video con las burlas, pero creo que estoy calculando bien. Entonces, más o menos 15 minutos por paciente por esta conexión que a veces se cuelga, que a veces ella se olvidó de traer algo y va a ir a traerla, que a veces que no trajo, que no le dijeron, no me dijeron doctora que tengo que tener cuaderno en lapicero, o de pronto un ratito que tocan la puerta, uy, y 15 minutos nada más. Hasta que se acomoda, perdí 5 minutos, quedan 10 minutos. No le examino, no le tomo la presión, no hay peso. Ya solamente preguntarle cuáles son tus dudas. Eh, y bien, ¿qué población es la que he atendido yo? El hospital en donde yo laboro se caracterizaba por atender población de estratos sociales los más bajos. ¿Qué población he atendido ayer? Que tengan celular, que tengan internet. ¿Quién tiene internet? ¿Qué población va a tener internet? No creo que los más necesitados lo tengan. No es un servicio básico como el agua, el desagüe. Por lo tanto, si bien es cierto que estamos o continuamos atendiendo no a los más pobres están abandonados, abandonados realmente, y eso es angustiante. Muy bien, ¿qué pasó? La gestante se infectó con COVID. ¿Qué es lo que procede? Ya se los he ido diciendo en las diapositivas previas, pero más o menos para orientarnos un poquito más. A pesar de que otros coronavirus como los causantes del SARS o el MERS, que ya lo tuvimos antes del COVID-2, sí han demostrado peores resultados obstétricos con los datos que actualmente disponemos del COVID. La gestante no es que tenga mayor riesgo, ya les dije, pero sí más posibilidad más riesgo de infectarse, no, pero sí más posibilidad de hacer una sintomatología severa, más comorbilidad, más posibilidad de ingresar a ventilador y más riesgo de muerte. No obstante, dados los cambios producidos en anatomía y fisiología respiratoria por el embarazo, que es lo que les mencionaba, la elevación del diafragma, engrosamiento de la mucosa bronquial, aumento del consumo de oxígeno, así como las modificaciones de la respuesta inmunológica, hacen que la evolución de la afección podría ser más severa. Hay un cuadrito que les he puesto ahí más adelante sobre lo mismo. Hay una revisión sistemática que demostró que la forma de presentación más frecuente fue de neumonía, 91.8%, ese dolor pleurítico, esa disnea característica, así como que los síntomas principales fueron fiebre con 82,6%, pero 82,6%, o sea que hay un 20% que podría no hacer la fiebre y sigue siendo COVID, la tos en más de la mitad de las pacientes y la dificultad respiratoria en 3 de cada 10. En relación con los resultados de la gestación, aún no se conocen casos de aborto del primer trimestre ni malformaciones asociadas al COVID. Si bien es cierto que ya han nacido bebitos de mamás infectadas por COVID, no se ha visto todavía esto, o en todo caso no se ha reportado, o aún nos sigue quedando insuficiente el tiempo de estudios. Y lo que sí se ha demostrado, que el efecto adverso más frecuente es el parto pretérmino iatrogénico. ¿En qué sentido? Que por bienestar materno voy a tener que terminar el embarazo sin dudas. Entonces, este esquema resume lo que les dije hace un par de diapositivas. Hay cambios fisiológicos y anatómicos que se van a suceder en la gestante, como elevación del diafragma, engrosamiento de la mucosa bronquial, aumento del consumo de oxígeno y respuesta inmune modificada. Esto puede hacer que la paciente que se infectó de COVID evolucione para mal y acabe en ventilador mecánico o fallezca incluso. Entonces, si bien es cierto que no todas mis gestantes se van a complicar, tranquilos, sí es en comparación a un grupo de gestantes y a un grupo de no gestantes, las gestantes son las que tienen más posibilidades de acabar en un ventilador o mayor tasa de mortalidad. Si yo tengo mi paciente que está gestando y no está en trabajo que está gestando con COVID y no está en trabajo de parto, pero lo ha hospitalizado por una situación obstétrica más que por sintomatología en sí, lo que tengo que hacer es tener mi EPP completo, colocarme la mascarilla, usar los lentes, usar el gorro, utilizar todo lo que hemos visto ya previamente para protegernos nosotros y la gestante, a pesar de no tener la sintomatología, pero tener la prueba positiva, tiene que utilizar la mascarilla. ¿Para qué? Para evitar contagiar al resto, para evitar seguir diseminando la infección. En este caso, pues una gestante que no tiene la sintomatología de la infección, pero viene por un problema obstétrico, por ahí que disminución de movimientos fetales, hay que hacerle un monitoreo y pues ya vemos cómo es el abordaje. Con las pacientes asintomáticas en general,
tenemos que entender, si están embarazadas y no hay ningún síntoma, ni obstétrico, ni respiratorio, las pacientes las podemos continuar en casa. Entonces decirles, tu prueba ha salido positiva, pues listo señora, no puedes venir presencial, vamos a continuar con los controles por video, vamos a estar con la vigilancia también desde casa. Tienes que tener tu pulso oxímetro, estar chequeándote la saturación de oxígeno y pues nos avisas. Se tiene que realizar en una paciente que hizo COVID positivo la biometría y el Doppler cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque se supone que tienen más riesgo de hacer restricción de crecimiento intraútero. A ver, eso no lo digo muy segura, no porque la información sea mala para nada, este es del Ministerio de Sanidad de Europa, sino que si bien es cierto que se ha visto más casos de restricción de crecimiento intraútero, la población sigue siendo insuficiente para que yo concluya y diga que la infección por COVID me da RCIU o tiene más chance. Se ha visto que sí, hay más posibilidad que pase, pero no necesariamente no hay una relación estadísticamente significativa. Entonces, de elección, en cuanto a la vía del parto, si es una paciente asintomática, salió la prueba positiva y se la tomó porque de pronto se infectó a su hijo o el esposo, pero no hay síntomas, entonces tengo que hacer el manejo común y silvestre, que va a ser parto vaginal, como siempre. Eh, Eso del aislamiento del recién nacido, puede que ahora esté en controversia si se realiza o no. En la primera ola sí, se aislaba el recién nacido, pero empezaron los estudios a realizarse y ver que esa separación en la que se obligaba a la mami a estar lejos del bebito y eso era un riesgo, así es que mejor no, y no se le aísla tanto, se va a discutir cada caso, ¿correcto? Como dice acá, se pueden valorar otras alternativas como medidas de prevención, que sería en este caso el uso de la mamá de la mascarilla, utilizar guantes, lavarse las manos, evitar que contagie al bebito si es que está asintomática con estas medidas básicas de prevención. Si está sintomática, la cosa cambia. Primero porque si tiene sintomatología, vamos a ver, sintomatología obstétrica, pues la seguimos manejando como una paciente obstétrica, solo que con toda la protección debida. Sintomatología respiratoria o ya de la infección por COVID, es que no va a poder ir a cualquier lugar. Por ejemplo, yo estoy en un hospital obstétrico. Desafortunadamente, las pacientes que han ido con dificultad respiratoria y con necesidad de evaluación neumológica y cardiológica y todo ello, no las hemos podido atender, las hemos tenido que referir a otro hospital. Loaiza, 2 de Mayo, Carrión, quizá. Por eso es que están tan saturados también en esos hospitales. Lo que sucede es que tengo que tener, para el manejo de una gestante con sintomatología COVID, tengo que tener un equipo multidisciplinario para el abordaje, donde no puede faltar el neumólogo, el intensivista, no hay forma. Tengo que tenerlos. Y pues hay hospitales como en este que laboro, que no hay todas las especialidades. Como fuere, se hospitaliza en un centro de tercer nivel, aislamiento sin dudas, medidas de protección del personal sanitario, como la N95, los guantes, la bata esta, la impermeable, protección ocular, los lentes. La vía del parto será vaginal, pero ojo, si es que yo tengo que mi paciente está empezando a hacer mayor compromiso respiratorio o séptico, falla multiorgánica, sufrimiento fetal agudo, pues el sufrimiento fetal agudo lo termino como sin COVID emergencia, ¿cierto? Pero en cuanto a la paciente, si la paciente empieza a evolucionar de forma desfavorable y veo que tiene más dificultad respiratoria, no la voy a someter a parto vaginal y voy a tener que evaluar esa posibilidad. El neonato debe, al nacer, limpiarse y secarse inmediatamente. En este caso sí voy a tener que aislarlo porque la mamá está con clínica, está con la dificultad respiratoria, está disneica, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Está disneica, está este, eh, con malestar general. Realmente la infección por COVID, la sintomatología real o florida del COVID es demasiado incómodo, molesta. No sé, y me atrevo a asegurar que alguno de los que estén en la charla ya tuvo la infección y no me va a dejar mentir que no es para nada agradable, es una de las peores infecciones en cuanto a deterioro del estado general. Entonces va a ser difícil aquí que el neonato esté en contacto con la mamá. Las pacientes sintomáticas nuevamente, si es que he decidido hacer la cesárea, puedo utilizar regional o general. Ya eso va a depender del abordaje de cada paciente en particular y voy a conversarlo, no solamente yo lo voy a decidir, sino tengo que conversarlo con algún colega más de anestesiología
y con el intensivista y el equipo multidisciplinario para evaluar la posibilidad de intubación dependiendo de qué tan comprometida esté la mamá, ¿correcto? Entonces, recordar nada más con esta diapositiva que la gestante puede tener una infección severa por COVID, por las modificaciones que ya les mencioné. Mira, cerca de la mitad de las pacientes que están hospitalizadas con COVID, cerca de la mitad tienen sintomatología respiratoria. Y bueno, sí, las pacientes infectadas por COVID y con sintomatología van a ir, no todas, pero hay más posibilidades que acaben en unidad de cuidados intensivos, en ventilación mecánica o desafortunadamente la muerte. Entonces, mira, vuelvo a repetir por segunda vez lo que dije en cuanto a las medidas que no se pueden perder. Esto no va solamente para gestantes, sino para nosotras mismas, que es el uso de la mascarilla, la distancia, al menos metro y medio, 2 metros, lavado de manos, no menos de 20 segundos, y debe de continuar la gestante su control prenatal. No hay forma de abandonarlo. Y control prenatal es eso, utilizar los videos y esa cosa, la teleconsulta, videollamada. A ver, bueno, ahí estoy con la obstetra en atención de un parto COVID. Esto es el equipo multidisciplinario. El equipo de obstetras que acompañan a la atención del parto son un elemento fundamental porque hay que reconocer que nosotros como médicas estamos aquí, estamos en la cesárea, estamos viniendo a evaluar, nos vamos a evolucionar a la otra y quien está permanentemente con esta gestante en trabajo de parto es la obstetra. Entonces tenemos que trabajar en equipo, tiene que tener ella la capacidad de determinar en qué momento algo no está dentro de lo normal o se está complicando, pues para que me avise si estoy con otra paciente. Es un trabajo en equipo tal cual. La paciente COVID infectada, pero sin sintomatología respiratoria, está con la mascarilla bueno, con el endovenoso, con la vía. En este caso, la obstetra acompaña a la gestante porque también quiere caminar y quiere deambular. Ya les dije, estar echada en la misma posición es realmente incómodo. Entonces, se le acompaña y se le ayuda a la gestante para que se mueva, para que camine. eh, ¿Cuál va a ser la mejor vía del parto? Mira, el Royal College recomienda que eso va a depender de nosotros. O sea, la indicación de la vía del parto es indicación obstétrica, ¿ya? Y eso de la separación de las mamás y los bebitos es discutible, ¿ok? No hacerlo de rutina, salvo, como les dije, la mamá tenga sintomatología respiratoria. Para las mujeres embarazadas con infección confirmada, la elección del momento del parto debe ser individualizada dependiendo de la semana de gestación y las condiciones maternas y fetales. La tasa de cesáreas en pacientes infectadas con COVID se ha incrementado muchísimo. Bueno, al inicio era 100%, digamos que ha disminuido, pero sigue siendo altísima. ¿Por qué? Sucede que ahorita como están las condiciones, sabemos que esta paciente, a ver, de 35 semanas que se infectó por COVID, tiene, o pongámoslo más difícil, paciente de 37 semanas que se infectó por COVID, tiene 2 semanas que cómo voy a hacerle el seguimiento. O sea, ¿cómo voy a hacerle el control si no puede venir presencial? ¿Qué riesgo hay que en las últimas semanas el bebito se me vaya a evitar, se me vaya a complicar, si no está siendo presencial y está a término? Y ya las atenciones corresponden semanal, desde semana 37 son semanal también, desde las 34 son semanales, pero se infectó a las 37, pues, ¿cómo la controlo? Entonces, muchos colegas han optado por decir, señora, ¿sabe qué? La opero, venga mañana, pasado o la otra semana y listo. No es necesariamente, no es criticable este tipo de actitudes, no ahora, porque en verdad ni siquiera hay atención presencial, bueno, en los privados sí, sí lo estamos haciendo, pero no hay atención presencial, entonces, ¿qué hago con esta paciente? Si se evita el bebito, lo pierdo, entonces estamos de repente haciendo más cesáreas antes de los tiempos correctos para evitar que se pierda o se complique o la paciente venga en peor estado. Ahora, las mujeres, como les digo, el momento de terminar va a depender de cada paciente. La señora vive en, no sé, en el Cerro 7 del Agustino. Entonces, ¿cómo va a venir? ¿En cuánto tiempo? Si le ha dado la infección, ¿cuándo va a volver? Y si se pone mal, ¿en qué momento va a bajar? Así es que la tasa de cesáreas en un inicio era 100% para las pacientes COVID. Ahora ha bajado un poquito, pero sigue siendo
más del 70%, 60, 70%, según los reportes, 60, 70%, que es un montón, es altísimo. Siempre que sea posible debe favorecerse el parto vaginal a fin de evitar complicaciones quirúrgicas innecesarias. En COVID-19, si la enfermedad materna no es grave, las consideraciones para el parto se basan fundamentalmente en las indicaciones obstétricas. Si hay pelvis estrecha, si el oído está podálico, transverso, camelar y el primero está transverso, pues voy a indicar cesárea. Pues viene con presión 200, 100, indicar cesárea. Dada la tasa de compromiso fetal publicada en la serie de casos chinos, la recomendación actual es la monitorización electrónica continua del feto durante el trabajo de parto. La infección por COVID podría asociarse, como mencioné en un inicio, un motivo para interrumpir el embarazo y el sufrimiento fetal, porque podría asociarse a más casos de sufrimiento fetal. Por eso es que la paciente con COVID infectada debe estar con monitoreo electrónico permanente durante el trabajo de parto. Bueno, aquí estamos en la atención de un parto, aquí está la ginecóloga, aquí está la obstetra, siempre acompañando a la paciente todo el tiempo. Y bueno, la paciente en la posición ginecológica, le quito mejor el audio y creo que a ver si se logra ver. Aquí estamos ya en la atención del parto. Miren, el personal técnico que también nos acompaña a este lado está con guantes, ya todos con el EPP, con los guantes, con el equipo, y bueno, y se produce pues la atención del parto. Entonces, ahí está el bebito, nació por fin. Este es el otro equipo que también es importante para nosotros. La neonatóloga, la enfermera, ellas también hacen lo suyo. Lactancia materna, ¿qué pasa sobre la lactancia materna? Aún no hay datos suficientes para dar una recomendación firme en el caso de las mujeres infectadas. Al momento ha quedado a criterio de cada país, cada ministerio de salud, y bueno, y se les deja a las mamis que continúen con la lactancia materna exclusiva si no hay sintomatología muy marcada y utilizando siempre la mascarilla, lavándose las manos, cambiándose la ropa si es posible cuando va a darle de lactar para evitar infectar al bebito. Por ello y con base en la evidencia actual, se recomienda mantener la lactancia materna, como les digo, siempre que las condiciones clínicas del recién nacido y su mami así lo permitan, porque también se puede haber infectado al recién nacido y pues va a necesitar oxígeno o ventilador y pues no va a recibir la lactancia materna. Conclusión, mantener el amamantamiento tanto para casos de madres confirmadas como probables, siempre y cuando se mantengan las medidas de prevención, como les he mencionado hace un rato, y esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el otro punto, la vacunación, y espero que, si tienen preguntas, váyanlas escribiendo, no aquí de repente, pero ténganlas apuntadas en su celular o en una hoja, para que al terminar la charla, con total tranquilidad, en verdad pregunten todas sus dudas y aclaren sobre esto, porque hay dudas que quedarán todavía pendientes. Mira, la vacunación en pacientes con embarazo es un poco complicado. ¿Qué sabemos de las vacunas? A ver, fácil que hay más. Aquí me falta colocar la rusa, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Moderna, que viene de Estados Unidos, son 2 dosis, una eficacia del 94.5%, se debe almacenar a menos 20 grados, y es una vacuna de ARN mensajero. El ARN mensajero es, obviamente, como dice acá, ¿no? Lleva instrucciones a nuestras células para que creen una proteína inocua que es exclusiva del nuevo coronavirus. Ante ello, el cuerpo producirá anticuerpos neutralizantes para cuando te infectes. La siguiente, Pfizer Biotech. Esta vacuna viene de Estados Unidos y Alemania. Son 2 dosis, eficacia 95%. Se debe almacenar a menos 70 grados. También es ARN mensajero con las mismas funciones de la otra. Aparte, la otra vacuna, la de Oxford, que es la AstraZeneca, que ha estado haciendo la Ricardo Palma un estudio en base a esto, también llamando a sus conocidos para que se coloquen la vacuna. Inevitable no mencionarlo. Bueno, viene de Reino Unido, son 2 dosis, una eficacia del 70.4%, se debe almacenar entre 2 y 8 grados centígrados. Aquí se emplea un vector viral. ¿Qué es esto? Emplea una versión debilitada de otro virus para llevar el gen de una proteína del nuevo coronavirus y generar anticuerpos. Finalmente, la nuestra, o la que estamos utilizando, la vacuna Sinopharm. Procedencia China, dosis 2, 21 días después de la primera, corresponde a la segunda dosis, una eficacia del 79.34%, se debe almacenar entre 2 y 8 grados centígrados
al igual que la AstraZeneca, solo que con mayor eficacia. ¿Y qué tiene la vacuna de Sinopharm? Tiene el virus inactivado. El virus inactivado, o sea, es una versión debilitada o inactiva del nuevo coronavirus que no desencadena la enfermedad, pero sí genera anticuerpos, ¿correcto? Uy, sí, qué bonito, ya. Y para las gestantes, no tenemos nada para las gestantes. ¿A qué voy? Lo último que dice la Organización Mundial de la Salud, el American College de Ginecología y Obstetricia, el Royal College, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana, ¿qué más? Y muchas instituciones, lo que dicen es que cuando la paciente, que para que la paciente se vacune, la gestante se vacune, debe conversarlo con su ginecóloga y que la paciente va a ser la que tome la decisión. ¿El problema cuál es? Y ayer estaba en una charla, un par de diapositivas me he robado de esa charla y se las he puesto aquí para que entiendan algo. ¿Cómo podemos concluir nosotros si no se hacen estudios en las gestantes? ¿Cómo podemos concluir nosotros si las pocas gestantes que han entrado a estos estudios de AstraZeneca, de Moderna, de Pfizer, fueron por equivocación y estaban en el primer trimestre y ni cuenta, y ni siquiera nacen? ¿Cómo sé lo que va a pasar al nacer? ¿Cómo sé? O sea, ¿qué información le doy a la paciente? Y ojo que yo he tenido gestantes en las que les he dicho, es decisión tuya. eh, Finalmente, la misma Organización de la Salud dice, si son pacientes que están expuestas al riesgo, como pacientes gestantes que están trabajando en hospital, pues que se vacunen porque se van a infectar. Pero igual la decisión es de ellas. El problema es, a ver, el JAMA saca el día de ayer, como ven acá, hoy estamos 25, ¿no? El día de ayer, la paradoja de las gestantes. ¿Por qué la paradoja de las gestantes? O sea, tengo una población de alto riesgo, las gestantes se complican más, tienen más morbilidad y se mueren y no hago estudios en ellas. O sea, en verdad es una paradoja, como dice el título, ¿no? O sea, saco de las pruebas de vacuna a las gestantes. ¿Y cómo voy a dar después la información? ¿Cómo sé si les va bien o les va mal? En verdad es increíble. Entonces, eh, a pesar de estas dudas y que todavía seguimos buscando respuestas, las gestantes en medio de la confusión y en medio de la confusión también del personal de salud de informarles en base a qué, porque la información que les puedo dar y que les he dado a mis gestantes en base a los estudios que se han hecho de las vacunas que he mencionado en población no gestante. Entonces, en base a ello, las gestantes igual se están vacunando. ¿Qué pasará a futuro? No lo sabemos. Este cuadrito lo robé también ayer, me pareció muy simpático porque quiero que entiendan algo, y no solo gestantes, sino también nosotros no gestantes. Este, el COVID empezó desde enero del 2020, ¿no es cierto? A nosotros nos llegó en enero, a pesar que en el 2019, noviembre, diciembre ya era para Europa, Estados Unidos, y a nosotros nos llegó en enero. Ha ido incrementándose, tuvimos la primera ola. Estamos con la segunda ola gigante, que es gigante. Y aquí, en esta parada, febrero del 2021, se acaba de levantar la cuarentena ayer. Saben que se ha levantado la cuarentena, ¿no? En Lima. O sea, se ha liberado las más restricciones de las que ya había. Igual que ustedes iban por Lima ayer en la noche, había un tráfico como si nada pasara, ¿eh? La cuarentena se escribió en el papel y se firmó y se refrendó, pero de ahí a que sea aplicado para nada. Entonces, miren, estamos en el momento en el que tenemos más muertes que nunca desde que hubo la infección por el COVID y se acaba de levantar la cuarentena. ¿Qué nos queda? Nos queda entender como personal de salud y transmitir a nuestros pacientes que si es que se ha levantado la cuarentena es porque, porque somos un país pobre, que nuestro sistema, nuestra economía no da para sostener más días sin empleo. Pasen ustedes por la avenida Bancay, bueno, ustedes no están aquí en Lima, pero una de las avenidas más concurridas, que es la avenida Bancay, que paraba abierta porque tiene miles de galerías y todo, cerrado, 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 cerrado. Lugares y locales, aquí mismo, por la parte céntrica de Lima, que se habían abierto restaurantes, cerrado, ahí se alquila local, cerrado, ahí se alquila local, emprendimientos nuevos de gente que iba a vender cosas, cerrado y cerrado y cerrado, gimnasios que estaban construyendo por la clínica donde trabajo, cerrado. La economía no da y por eso es que el país tiene que continuar. Somos el país de Latinoamérica con la mayor caída del Producto Bruto Interno.
nos sigue Argentina, pero nosotros tenemos una gran caída. Entonces, por eso es que se levantó la cuarentena. No hay ventiladores. El que se infecta va a fallecer. ¿Qué toca? Seguir ilustrándolos y decirles que tienen que impulsar las medidas de cuidado, las medidas de protección para que no se infecten. Esto es una de las cosas que robé de la charla de ayer, que me quedo con, de todo lo que mencionan acá, me quedo con esto de acá. No pongan a las gestantes y a sus médicos en una situación tan difícil de decidir porque no sabemos. O sea, esta charla era sobre la necesidad imperiosa de meter a las gestantes en los estudios de investigación. Oye, pero están embarazadas, el bebito es tan importante como la mamá y como yo y como tú. O sea, el bebito es importante, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero es un ser humano tan importante como tú y como yo y como mi mamá y como la abuelita y como tu abuelita. ¿Por qué no se mete a las gestantes en los estudios de investigación? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahorita que tengo una pandemia, no sé qué decirle a mi gestante, porque ¿qué le voy a decir? En base a tal estudio que se hizo en gestantes, no se han afectado. ¿Cuál estudio? Una cocina surge a quien me traiga un estudio que se ha hecho de vacunas en gestantes. No pues, no hay. Hay que estar preparándonos para la siguiente pandemia porque va a haber, ¿cierto? No sé si en nuestra generación, pero va a haber. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues incluyamos a las gestantes en los estudios, por favor. Esa es una de las diapositivas que me impactó más. Esta es nuestra realidad, así estamos. Imagino que Chimbote no está muy alejado de que en cuanto a pobreza, en cuanto a lo que tenemos nosotros. Es más, a más lejos de Lima estás, hay mucha más pobreza de la que podemos creer. Y eso implica que algunos tienen que salir obligatoriamente a trabajar y otros que no. Y otros que no. Hemos visto, esta segunda ola empezó con todos los que salieron de fiesta por Año Nuevo y por Navidad, y empezó la segunda ola con ellos. Todo el brote empezó con ellos. Entonces, los que no tienen la necesidad de salir, por favor, las reuniones sociales, mantener la distancia. O sea, entiendo que hay gente que tiene que comer y salir a vender los chupetes porque de eso vive y de eso come su familia, pero en la medida de lo posible evitemos, por favor, este tipo de aglomeraciones innecesarias. El acompañamiento, a ver, si la gestante tiene debajo de 20 semanas y hasta debajo de 30 y hasta creo que hasta las 40, pero dependerá de cada paciente, puede caminar sola, no tiene que ir con alguien más. En los hospitales, paciente dando a luz, ¿con quién has venido? Con mi mamá y tu pareja también, con mi hermana y con tres, cuatro familiares afuera, aglomerando un montón de población afuera para una gestante, o sea, un familiar suficiente si ya está en trabajo de parto. Y si uno está en trabajo de parto, la gestante puede ir a su control y regresar, salvo tenga alguna complicación, alguna enfermedad que en verdad condicione que vaya con alguien, irá con alguien, pero no es necesario. Si ustedes mismos van al control o ustedes se enferman o algo también, si es manejable, van solos, no van con alguien más. Estas colas que se crean y que no ayudan para nada a lo que se viene, ¿ah? Bueno, la imagen inolvidable, ¿no? De los piuranos que fueron a hacer cola para la cerveza. Esa imagen no la vamos a olvidar jamás, creo yo. Por favor, cuídense mucho. Tenemos todavía ahorita empieza otro pico, ya se levantó la cuarentena. Así es que, y se levantó, ya les dije, no porque hayamos controlado en algo esta infección. Estamos ahorita con la mayor tasa de muertes por día. Piensen en su vida, piensen en los suyos, piensen en su familia. Así es la realidad de los hospitales. Ustedes no están adentro, están afuera. Si es que tienen la suerte de no haberse infectado, pues van a pensar que adentro no es tan feo, ni tan patético, ni tan triste, ni tan angustiante. Es así la realidad. Y acá hay más sillas que faltan, porque no hay camas ya para poner a los pacientes. Tener en cuenta las medidas de protección siempre, cubrirse la boca, la nariz con mascarilla, lávate las manos frecuentemente, limpiar las superficies y cosas constantemente, hasta en la mesa tener siempre pues el alcohol y todo ello, mantener la distancia de 2 metros, quedarte en casa en la medida de lo posible, si puedes trabajar por teleconsulta, quédate en casa, no por ti, por el resto también. Evita tocarte la cara, los ojos, la nariz, y eso también es de la charla del día de ayer. No podemos excluir a las gestantes y a las madres lactantes de los estudios de investigación. Mira, yo soy médica materno-fetal y para mí el feto es un paciente, correcto,
pero no es que sea más importante de lo que puede ser tú. Para mí también eres un paciente, o de lo que puede ser tu abuelita o tu mamá o tu papá, ¿entiendes? Todos son importantes, todos son pacientes. No podemos excluir ni a las gestantes ni a las madres lactantes de los estudios de investigación, porque si no, no las estamos protegiendo contra una enfermedad porque no tengo que probar. Las gestantes en sí son población compleja, sí, pero no necesariamente vulnerable y no lo voy a saber y no voy a saber qué aplicarle o qué vacuna ponerle si es que no las dejo ingresar a las investigaciones. Protejamos a las gestantes durante la investigación, pero no de la investigación, ¿correcto? Bueno, hay muchísimos temas por tocar, no sé si va a haber preguntas, el tema es demasiado amplio, y Eh, espero haber aclarado muchas dudas. Muchas gracias por su atención.